Todo comienza cuando conocemos a Emanuel, un policía mexicano que acompaña a su esposa Marta, quien acaba de dar a luz a su primer hijo. Minutos después, una enfermera les informa que el bebé necesita descansar al igual que Marta, por lo que lo lleva al área de incubadoras junto con los demás recién nacidos. En ese momento, Emanuel recibe una llamada de un compañero que le pide pasar por la oficina esa misma tarde, así que se despide de su esposa y se retira. En el mismo hospital conocemos a Beatriz, una joven que también acaba de convertirse en mamá y que está por ser dada de alta. Antes de irse, Emanuel se detiene a observar a los bebés en la sala de incubadoras y aprovecha para felicitar a las familias que observan a sus pequeños. Todo parece indicar que la peli es muy tranquilita, ¿no? Sin embargo, el problema comienza justo cuando Emanuel abandona el hospital. Una enfermera con una actitud extraña llega para cubrir el turno de su compañera. Apenas entra al área de incubadoras, asegura la puerta, toma un bisturí y en una escena bastante explícita, acaba con la vida de todos los bebés para momentos después quitarse la suya. Así inicia la película. Regresando con Emanuel, vimos cómo él se encuentra envolviendo un regalo para su recién nacido, hasta que recibe la desgarradora noticia de lo ocurrido. De inmediato corre al hospital para confirmar con sus propios ojos lo que ha pasado. Aunque su mejor amigo y compañero Demetrio intenta detenerlo, el dolor de un papá que acaba de perder lo que más amaba es mucho más fuerte. Emanuel entra en la habitación y destrozado, se acerca a su pequeño hijo sin vida. La peli ahora nos lleva 5 años después. Conocemos a Iván Franco, un agente del FBI que es despertado por una llamada de un informante. Este le informa que acaba de ocurrir un tiroteo en una escuela ubicada en la frontera con México. Iván, sorprendido, le responde que algo así es muy raro, ya que ese tipo de cosas suelen ocurrir pero en escuelas de Estados Unidos. Sin embargo, el informante logra captar su atención al decirle que las víctimas eran únicamente niños de entre 4 y 5 años, lo que lo motiva a viajar hasta el lugar. Mientras tanto, en otra zona de la frontera mexicana, volvemos a ver a Beatriz, quien prepara el desayuno mientras observa en la televisión la noticia de lo ocurrido en la escuela. Curiosamente, se trata de la misma a la que asiste su hijo Isa, aunque justo hoy no fue porque amaneció enfermo. Después de atender al pequeño, Beatriz llama a su hermana llamada Elena para contarle lo que pasó en la escuela. Es aquí donde volvemos a encontrarnos con Emanuel, quien ahora vive solo, pues su esposa no pudo sobrellevar la depresión y terminó quitándose la vida. Emanuel es llamado para apoyar en la investigación de lo ocurrido en la escuela. Su amigo Demetrio le explica que el responsable fue un joven de secundaria que irrumpió por la fuerza y acabó con la vida de todos los niños que se encontraban en un salón de clases sin motivo aparente, para luego quitarse la vida de un escopetazo. Llega la madre del joven responsable del tiroteo para identificar su cuerpo. Después de hacerle unas preguntas fuertes como esta: ¿y de dónde obtuvo la escopeta con la que se partió la cabeza? Le solicitan las llaves de su casa y los datos de sus contactos cercanos para investigar quién pudo haberle facilitado las armas. Regresando con Beatriz, ella se reúne con su hermana y aquí se nos revela que el hijo de Elena también estudiaba en esa escuela y lamentablemente perdió la vida en el ataque. Poco después, Elena se dirige con Emanuel para contarle que, días atrás, un hombre alto, de avanzada edad, tatuado en la cabeza y extranjero, se le acercó para advertirle que algo terrible le ocurriría a su hijo y a su sobrino, Isa, el hijo de Beatriz. También le dijo que tragedias similares habían sucedido años atrás y que aún faltaban 5 más por ocurrir. Emanuel finalmente le explica a la prensa lo ocurrido y por su petición, agentes del FBI, encabezados por Iván, llegan para colaborar en la investigación. Más tarde, Demetrio le entrega el informe del caso, donde descubre que Iván es un especialista en criminología y fenómenos paranormales, experto en psicofonías. Al enterarse de esto, Emanuel se burla de Iván, diciendo que esas cosas de fenómenos paranormales solo ocurren en Estados Unidos o en malas películas mexicanas. Esa noche, el policía intenta distraerse buscando mujeres para olvidar el caso de la escuela, pero finalmente regresa a su casa, devastado, y no puede evitar recordar a su hijo. Al día siguiente, durante una clase de natación, una mujer del personal de limpieza saca unos cables de su mochila, los conecta al sistema eléctrico y frente a padres y niños aterrados, se lanza al agua, electrocutándose a sí misma hasta la muerte y a todos los que estaban adentro. Emanuel es notificado del incidente y al inspeccionar la escena, Demetrio le informa que el atacante era una mujer de 50 años, sin familia ni amigos. Demetrio sugiere que podría tratarse de una secta, por lo que Emanuel le pide investigar si existe alguna conexión con el tiroteo en la escuela. Instantes después, Emanuel revisa el cuerpo del atacante. Acto
Acto seguido llega Iván, quien le explica que deben vaciar la piscina para obtener algunas pruebas, ya que en el salón de clases hallaron extrañas marcas de manos invertidas en el techo, imposibles de haber sido hechas por los niños. Iván también revela que esas mismas marcas se encontraron en el hospital donde murió el hijo de Manuel hace 5 años. El policía, ofendido, cree que es una broma, pero Iván insiste. Está convencido de que el ataque en el hospital, el tiroteo escolar y la reciente tragedia de la alberca están relacionados y que Manuel está de alguna manera ligado a todo. La tensión crece cuando Demetrio informa que alguien identificó al hombre de los tatuajes del que hablaba Elena. Iván les dice que es el padre Basilio, interpretado por el mismísimo Jigsaw, quien resulta ser un ex jesuita excomulgado por practicar rituales satánicos en Roma. Se confirma que el padre fue visto hace 5 años en el hospital tras la masacre de los recién nacidos y también cerca de la escuela antes del tiroteo. Con esta información, Emanuel decide involucrarse de lleno en la investigación, pues ya no es solo otro caso más, sino algo que se ha vuelto personal para él. Todos se dirigen a la escuela y luego al salón de clases, donde encuentran las huellas. Allí, confirman que las marcas no corresponden a huellas humanas. En el salón de a un lado, Iván les muestra las psicofonías obtenidas, gritos y risas de niños que se repiten cada hora, exactamente la misma en que fueron asesinados. Aunque Manuel no cree en fantasmas, acepta escuchar las grabaciones de la tragedia en el hospital. Al oír los mismos gritos, se convence de que este caso realmente tiene algo que ver con lo paranormal. Demetrio sugiere acudir con una medium que conocen llamada Leonor para que los ayude a encontrar el paradero del padre Basilio. Aunque a Emanuel le parece absurdo, Iván está de acuerdo, así que deciden ir a la casa de Leonor, ofreciéndole limpiar su historial delictivo si acepta colaborar. Cuando Leonor ve las fotografías del padre Basilio, advierte que están involucrándose en algo muy peligroso, pues los tatuajes que lleva son símbolos relacionados con la magia negra. En ese momento, se revela que Leonor guarda resentimiento hacia los policías, ya que en el pasado habían acudido a ella para usar sus conocimientos de magia negra y resolver varios casos de manera rápida. Por ello, Leonor le recomienda a Emanuel que primero debe estar en paz consigo mismo antes de continuar, y se ofrece a leerle las cartas. Sin embargo, cuando realiza la lectura, a Emanuel le aparecen únicamente cartas de diablos, lo que significa, según ella, que alguien de ellos morirá pronto. Tras esta advertencia, comienzan a ocurrir sucesos paranormales en su casa. Asustada, Leonor decide echarlos, aunque antes de que se vayan, les dice que lo mejor será que se encomienden a Dios. Al día siguiente, Beatriz decide llevar a su hijo al cine. Sin embargo, no terminan llegando a la función, pues ambos son secuestrados por el padre Basilio. Irónicamente, este secuestro termina salvándoles la vida, ya que justo en ese momento, un hombre entra a la sala de cine donde deberían haber estado y detona una bomba, acabando con todos los presentes y sumando una tragedia más al historial de casos de Manuel. Cuando Demetrio llega, revela un descubrimiento impactante. Isa, el hijo de Beatriz, se salvó del tiroteo escolar porque ese día no asistió a clases debido a que estaba enfermo. Además, también estaba inscrito en la clase de natación en la que murieron todos los niños, pero tampoco acudió porque la familia estaba de luto por la muerte de su primo, quien sí perdió la vida en el tiroteo. Lo más impactante de todo es que Emanuel reconoce a Beatriz como la mujer que fue dada de alta del hospital junto a su hijo, justo instantes antes de la masacre de recién nacidos, lo que convierte a Isa en el único sobreviviente no de 3, sino ahora de 4 tragedias en las que pudo haber muerto. Mientras procesan esta información, encuentran a una mujer que logró sobrevivir a la explosión en el cine. Gravemente herida y a punto de morir, la mujer les revela que el anciano lleno de tatuajes, o sea el padre Basilio, estuvo en el cine minutos antes del atentado. Con esta nueva pista, los policías continúan investigando y descubren que el padre había trabajado 6 años atrás en una iglesia de un pequeño pueblo dedicada a ayudar a niños huérfanos y madres solteras. Poco tiempo después, se fue a Roma, donde fue excomulgado. Lo más importante es que en ese mismo pueblo donde estaba la iglesia, se registraron varias desapariciones de niños que jamás fueron investigadas, ya que el lugar estaba controlado por el narcotráfico. Con esta información, Iván y Emanuel emprenden el viaje hacia el pueblo. Durante el trayecto, Iván le cuenta que estudió todo el seminario para convertirse en sacerdote, pero nunca ejerció, pues también le apasionaba la investigación. Cuando llegan al pueblo, notan que está completamente deshabitado y en ruinas, destruido por el narcotráfico. Al entrar a la iglesia, encuentran un gran número de símbolos de magia negra, que según Iván, están colocados estratégicamente para invocar demonios menores. De pronto, escuchan ruidos y creen que se trata de una rata. Al revisar el lugar descubren una habitación secreta llena de cruces y otros objetos que según el agente no son de invocación, sino de protección. Iván explica que, en caso de una manifestación demoníaca, nunca deben salir de esos círculos protectores. En ese instante, perciben un fuerte olor a descomposición. Al investigar de dónde proviene, descubren que el olor sale de un Cristo de porcelana de tamaño real. El policía se aproxima para asegurarse de que no haya un cadáver en su interior, pero justo en ese momento
Esta entidad maligna se manifiesta como Belzebú y prácticamente le revela que él es el responsable de todas las tragedias recientes, advirtiendo que seguirá provocándolas hasta encontrar a un niño en particular. Sin embargo, le ofrece a Emmanuel un trato: matar él mismo a ese niño a cambio de que las tragedias cesen y así se detengan los asesinatos de niños inocentes. Emmanuel se niega rotundamente, por lo que Belzebú decide manipularlo emocionalmente, mostrándole las apariciones de su esposa e hijo. Le promete que, si cumple su petición, le dará la oportunidad de volver a estar con su familia. Al ver que Emmanuel está a punto de ceder, Iván no tiene otra opción más que dispararle al Cristo y destruirlo. Los disparos hacen que Belzebú desaparezca, pero con él también se desvanecen la esposa y el hijo de Emmanuel. Lleno de rabia, Emmanuel encara a Iván y lo golpea, reprochándole que le arrebató la única oportunidad de volver a ver a su familia. Antes de que lo mate a golpes, el padre Basilio hace su aparición y deja inconsciente a Emmanuel. Cuando Emmanuel despierta, está encerrado en una celda, vigilado por el propio padre. En ese momento se arrepiente profundamente de lo que hizo y de casi acabar con la vida de su compañero. El padre le dice que no debe cargar con toda la culpa, explicándole que el demonio suele tentar a las almas más fuertes para quebrarlas. Después le muestra que Iván está a salvo y está siendo atendido por Isa y Beatriz. Basilio le revela que cuando Jesús vino al mundo, el mal intentó asesinarlo, pero un ángel advirtió a sus padres y lograron huir. También le explica que, tras su crucifixión, Jesús prometió volver para completar su misión en la tierra. La humanidad ha esperado su segunda venida desde entonces, y de hecho, estuvo a punto de suceder hace 1000 años en Jerusalén, pero el mal descubrió el plan y provocó una masacre en la que murió aquel niño, frustrando el propósito divino una vez más. El padre concluye diciendo que Cristo ha vuelto a nacer por tercera vez y que en esta ocasión lo hizo en México. Isa es el nuevo Cristo. Le explica que todas las tragedias no solo buscaban hallarlo a él, sino también a las reencarnaciones de los demás discípulos. Por ejemplo, su primo, quien murió en el tiroteo escolar, era la reencarnación de Juan el Bautista, y la tragedia ocurrida hace 4 años en el hospital acabó con la vida de la reencarnación de San Pablo. Finalmente, Basilio lamenta la muerte del hijo de Emmanuel, pero le aclara que su fallecimiento fue una coincidencia desafortunada y no parte del plan del demonio. Después de esto, el grupo empieza a organizarse. El plan consiste en llevar a Isa a un monasterio en Estados Unidos que, según el padre Basilio, está protegido contra cualquier fuerza maligna que pueda poner en riesgo su vida. El problema es que la policía estadounidense no entenderá que se trata de una situación religiosa y como no tienen visa, no podrán cruzar legalmente. Sin embargo, gracias a sus contactos en la policía, Emmanuel consigue acceso a uno de los túneles que el narcotráfico utilizaba para pasar droga al extranjero. Durante el trayecto, Emmanuel le pregunta al padre Basilio por qué fue excomulgado. Él le responde que vendió su alma al diablo a cambio de información sobre el paradero del niño. Aclara que esto no significa que esté poseído, sino que lo hizo con el propósito de localizarlo y salvarlo de las garras del mal. Gracias a ese sacrificio, ahora tienen al nuevo Mesías y lo están llevando a un lugar seguro, aunque Basilio admite que probablemente su alma quedará condenada al infierno cuando muera, pero que valdrá la pena si logran protegerlo. La situación se vuelve más tensa cuando llegan a un santuario donde los narcos veneraban a la Santa Muerte. El padre Basilio les advierte que deben salir de ahí cuanto antes porque es un sitio peligroso, pero Emmanuel insiste que no se irán hasta que él le diga dónde están los niños que desaparecieron antes de que se marchara a Roma. Basilio responde que los niños están en un lugar seguro, pero en ese momento, Emmanuel empieza a comportarse de manera extraña. El padre se da cuenta de que el policía está poseído y comienza a rezar, confirmando que efectivamente Emmanuel fue corrompido por Belzebú durante el encuentro que tuvieron en la iglesia abandonada. El padre Basilio decide realizarle un exorcismo a Emmanuel para expulsar a Belzebú de su cuerpo. Sin embargo, el demonio reacciona con extrema violencia, provocando que todas las luces se apaguen y el lugar quede sumido en completa oscuridad. Emmanuel aprovecha la confusión para reventarle la cabeza a uno de los aliados del padre Basilio y luego comienza a perseguir a Isa con la intención de matarlo. Al salir del túnel, Demetrio los alcanza ya que había logrado cruzar antes y los estaba esperando del otro lado. Pero en ese momento, Emmanuel sufre una especie de crisis. Su lado humano y el demonio dentro de él entran en conflicto. Desafortunadamente, el lado maligno termina ganando y el policía asesina a su mejor amigo. En ese momento, Iván despierta y el padre Basilio le dice que debe salvar al niño a toda costa. Beatriz también interviene para detener a Emmanuel, que ahora intenta arrancarle los ojos a Isa. Finalmente, Emmanuel es noqueado y el grupo lo lleva de nuevo al túnel por órdenes del padre. Allí, el padre les explica que para liberar a Emmanuel deberán ayudar en un ritual de exorcismo. Le encomienda a Iván dirigir el proceso mientras él se encierra con el niño, decidido a protegerlo de presenciar más muerte y maldad.
Basilio les advierte que el ritual requerirá sangre de los muertos, prácticas poco religiosas, pero efectivas. Además, les ordena crucificar a Emanuel, explicando que la crucifixión no solo era un castigo, sino también un antiguo método de exorcismo, y les pide que recen sin cesar, pase lo que pase. Cuando Emanuel despierta, comienza el exorcismo. Todo parece ir bien hasta que el demonio demuestra que no ha sido derrotado. Hace que la cruz se levante y se azote con fuerza, liberándose de ella. Inmediatamente acuchilla al pobre Iván y se dispone a matar a Beatriz, pero el padre Basilio aparece con la sangre del nuevo Mesías. Usando su poder, ordena a Belzebut que libere el alma de Manuel. Con la sangre de Isa, lo obliga a entrar en su propio cuerpo y lo encierra para siempre dentro de una piedra. Emanuel despierta sin recordar lo que pasó. Descubrimos que Iván en realidad sobrevivió, aunque gravemente herido, pero Basilio no tuvo la misma suerte y murió durante el ritual. Isa se encuentra a salvo, con apenas un pequeño corte en la mano, de donde el padre obtuvo la sangre para completar el exorcismo. Tiempo después, vimos a Iván en el Vaticano relatando todo lo ocurrido. Al principio, los cardenales no le creen de que el nuevo Mesías sea mexicano, pero Iván les presenta la sangre que usó para sellar a Belzebut y las grabaciones de sus lentes como prueba, ya que resulta que todo este tiempo Iván documentó todo con sus lentes. Al final, vimos cómo Isa y su mamá fueron llevados a un lugar secreto por su seguridad y que solo saldrán a la luz cuando Isa esté listo para cumplir su misión como el nuevo Mesías. Además, se informa que Manuel ha sido designado como su protector, ya que se comprobó que una persona que ha sobrevivido a una posesión demoníaca no puede volver a ser poseída, asegurando así que Isa estará seguro con él. Así termina Belzebut. Se amontonó y se me calienta el pico. Vamos encapsulado al pari a 100 y pico. Dame más pa' picar perro que yo lo pico. Y pa' las mujeres bien chorras soy bien rapidito. Y la hago que mueva cintura, agarrada de la cadera. Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera. Si quieres hacer travesura, gata ponte bellaquera. Sube la temperatura, vamos a seguirla allá afuera. Siempre andamos activos pa' los files, pa' la gata. Par de miles que me gasto con la banda más berraca.